Otros que no han podido venir han mandado sus adhesiones. Entre otros lo hicieron José Bieliki, Beatriz Sarlo, Luis Gregoric, Julio César Lavaqué, Graciela Maturo, Daniel Vininsky, Alejandro Katz, Andrea Canevaro, Ana María Cabanellas, Ricardo Busso, Gustavo Bosser, Daniel Satzay, Hipólito Solar Irigoyen, Antonio Salonia, Horacio Liendo, Alfredo Luci. Y hemos recibido una carta que refleja el pensamiento de quienes pertenecemos a la Fundación y hemos conocido a Isai. Con permiso del orador, voy a darle lectura. María Celia Córsico ha dicho lo siguiente: mis estimados amigos de la Fundación 5 de octubre de 1954, ante la imposibilidad, por razones de salud, de participar en el homenaje a don Isai Clase, agradezco el haberme invitado, pero sobre todo el haber organizado un encuentro para evocar a tan digna persona. Estoy segura de que el doctor Sanguinetti hará una semblanza de don Isai que sabrá interpretar los sentimientos y valoraciones de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y recibir de él, como leal amigo, un grande y sincero afecto. En nuestro país siempre hay mucho más. Es de extraordinaria importancia mostrar a la sociedad figuras como las de Isai Clase. Fue un mero predicador de la cultura, sino un hacedor de cultura elevada y generosa para llevar a todos la obra de grandes espíritus cuyas cercanías él vivía y de quienes en muchos casos fuera amigo personal, estimulándolos, difundiéndolos, ayudando a que se les conozca bien y los interpreten, disfruten y tomen como ejemplo. El libro fue para él portador esencial de los más sabios, bellos, útiles, directos y mejores mensajes humanos. Abrazó la causa de la educación como la herramienta apropiada para contribuir al pleno desarrollo de las personas y a la dignidad, riqueza y bienestar del pueblo. Hablaba siempre con interés y amabilidad, con muchísima gente. El diálogo con él gratificante, sabía conservar la confidencialidad de lo que se le decía, mientras él usaba esos conocimientos para reunir a los afines y generar actividades fecundas en beneficio de todos. Hombre partidario y habitante del mismo, de una sociedad abierta, siempre vinculado a nobles causas, don Isai no sabía de altanerías ni mucho menos de prepotencia, pero no tenía miedo y fue capaz de vivir fiel a sus convicciones, aunque el riesgo por hacerlo fuera muy grande. Gracias nuevamente por haber promovido este justo reconocimiento. Muy pocas palabras, sobre todo para agradecer e informar. El tiempo se lo dejaremos a nuestro invitado de honor, a quien agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de hablar en este acto que hace la Fundación por dos razones. Porque Isai Clase integró la Fundación y porque hoy, 5 de octubre, es el cumpleaños de la Fundación. Es decir, que el nombre responde a un símbolo de fechas. La fecha es conveniente que sepamos que se refiere a una noche de lucha donde masivamente fueron detenidos
estudiantes que luchaban por la autonomía de la universidad y por la democracia en el país. Fueron 2 décadas de verdadera lucha estudiantil que los integrantes de esta fundación hemos recogido como mensaje renovador del movimiento reformista del 18. Esta fundación ha tenido que expresarse fundamentalmente en la década del 50. A mí, como presidente de la FUA en la década del 40, me tocó afrontar la disolución de ese organismo. Los intentos se repiten. Actualmente se quiere crear una nueva Federación Universitaria Argentina. Pero contestaremos con las mismas palabras que en el 43 contestamos a un gobierno de facto. Cuanto más se persiga a los estudiantes, mayor será la fortaleza de lucha que presentaremos frente al fascismo. Por consiguiente, renovamos esos vínculos y decimos que esta fundación sigue al servicio del país. Y como Saiclass la integraba, sentimos que desde el más allá nos está inspirando con la conducción que él realizaba de los actos cívicos, con la fortaleza de espíritu que demostró siempre, con la cultura y el amor a los libros. Por eso, no vamos a extendernos en la personalidad de él. Dejaremos eso para el doctor Sanguinetti. Seguramente él, como amigo, también podrá juzgar su vida, la vida de un luchador. Nosotros nos limitamos a ofrecer la sede de la Fundación para este homenaje, merecido homenaje, y el compromiso, decirlo ante los familiares de Say, que nosotros vamos a seguir los principios que él nos impartió desde su alta cultura, su humanismo y sus convicciones. Por eso, esta noche queremos que todos sepan que la fundación que me tocó accidentalmente presidir este año está a disposición de todas las buenas causas, que vamos a seguir en la misma senda y que a pesar de los años que ya tenemos, desgraciadamente, nos sentimos muy jóvenes como para seguir la lucha. Por eso los invito a todos a seguir esta exposición que nosotros ya les contamos y agradecemos como magnífica. Muchas gracias. Como es tradicional, la Fundación entrega los diplomas de honor a los que han seguido la vida de Saiclass, en este caso. Por eso, Manuel Corchón entregará el diploma a la señora María Turner y a su hija Eloisa. Señoras, señores, no es casual que hayamos invitado al doctor Julio María Sanguinetti a este acto de homenaje a Saiclass. Más allá de la diferencia generacional, Isai nació en el 23 y Sanguinetti en el 36, ambos han estado unidos por la vocación democrática y la defensa de la libertad, lo que constituyó un eje de sus vidas. Cuando nuestro invitado tenía solo 7 años, Isai sufría la persecución del régimen peronista y era detenido en la tristemente famosa sección especial. Isai no abandonó el camino de la lucha y dio siempre muestras de su irreductible pensamiento democrático. No lo amedrentaron las detenciones en el 51 y en el 53 en la vieja cárcel de las Heras. No lograron doblegar su fe en la libertad como única posibilidad de la convivencia en paz de una sociedad que vivía sojuzgada por la dictadura. Fue dirigente de la FUA y de la Juventud Socialista, cuando el Partido Socialista tenía aún una fuerte presencia en la sociedad argentina y
contaba con hombres que se destacaron en la defensa de las instituciones democráticas, como Alfredo Palacios, Nicolás Repetto y Américo Ioldi. Desde distintas actividades, ambos, con una visión integral de la cultura, se dedicaron al periodismo y a volcar generosamente su pensamiento a través de la discusión de las ideas propias, como lo hizo Sanguinetti, dejándonos obras como Alcances y aplicaciones de la nueva Constitución uruguaya, La Nación, el nacionalismo y otros ismos, el temor y la impaciencia, el año 501, un mundo sin más, meditaciones del milenio y últimamente la agonía de la democracia. Isay, desde la presidencia de la mítica distribuidora Tres Américas, logró la de los grandes pensadores de la época, tarea que continuó desde la Comisión de Profesionales y de la Educación de la Feria del Libro, que presidió por más de 20 años. Fue un activo miembro de nuestra fundación, educando, a partir de su ejemplo, a los miembros más jóvenes, que admiramos su coraje y dedicación a la difusión de la cultura. Julio María Sanguinetti, antes de ocupar la primera magistratura de la hermana República Oriental del Uruguay, en dos ocasiones, 1985, 1990 y 1995-2000, fue ministro de Industria y Comercio, 1969 al 71, de Educación y Cultura en el 72 y senador de la República del 2005 al 2010. Presidió el Centro Regional para el Fomento del Libro de la UNESCO y en su la Comisión Nacional de Bellas Artes del 67 al 73. Su dedicación a la cultura la manifestó ejerciendo el periodismo, profesión que actualmente desempeña como columnista en los prestigiosos diarios El País de Madrid, La Nación de Buenos Aires y El País de Montevideo. Preside el Consejo de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas y la Fundación Círculo de Montevideo. Su pasión por la política lo llevó a desempeñarse como secretario general del Partido Colorado y su pasión por el fútbol y el club de sus amores le valió la designación como presidente honorario del Club Atlético Peñarol. El reconocimiento mundial como estadista lo llevó a disertar en la Universidad de Georgetown de Estados Unidos y en la Complutense de Madrid. En el año recibió el premio Bolívar de UNESCO y acaba de recibir el premio Giovanni Battista Cuneo de la región Ligure de Italia. La Academia de Periodismo de la Argentina le otorgó en el 2008 el premio Pluma de Honor. Por su dedicación a la defensa de la paz y la libertad, ha recibido las mayores condecoraciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, Malasia, México, Nicaragua, Orden de Malta, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación a este homenaje a Isay Klassi y un placer para nosotros poder escuchar a un verdadero estadista, por lo que le cedo el micrófono, no sin pedir un cálido y sentido aplauso. Queridos amigos de la Fundación 5 de Octubre, estimados amigos todos, muchos viejos amigos y algunos nuevos espíritus, pero muchos viejos amigos de la vida política, de la vida diplomática, de la vida intelectual, de la vida literaria. A todos, muchas gracias por estar acá y a Mary muy especialmente, después de tantos años de vernos en jornadas tan diversas. Sin duda es para mí un grato deber del recuerdo, de la emoción, de
yo diría que no de la nostalgia, porque es ahí lo siento vivo, lo siento presente. No me recuerdo ninguna actividad en Buenos Aires en la cual él no apareciera, ¿no? Organizando cosas, invitando gente, ¿no? Y por eso pensarlo, evocarlo, se hace, digamos, una gratificación del espíritu, porque uno siente que sigue viviendo él con su ejemplo y con su notable calidad humana. Uno lo piensa desde el Quijote, ¿no? Uno lo piensa desde la perspectiva de aquel que cuando llega en aquella escena y dice saber que yo soy el valoroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de rabios y de sin razones. Creo que nada podía definir mejor a nuestro desfacedor de agravios y de sin razones, porque eso fue Isaías, ¿no? El hombre de la bonomía, el hombre del respeto, el que jamás caía en el agravio inútil, pero el que no dejó un minuto de combatir por alguna causa, con ese espíritu eufórico, con esa buena fe, que a veces era ingenuidad, pero una ingenuidad fecunda, alegre, admirable, siempre moviendo causas nobles, hasta sus últimos tiempos, sus últimos días, que andaba juntándonos las firmas para proponer a Berenboim como Premio Nobel de la Paz por su labor en esa orquesta juvenil que une a músicos palestinos y a músicos israelíes, esa estupenda realización. Pensada y concebida no para que piensen igual los que sienten y conciben diferente, sino para que aprendan a convivir, aún pensando diferente, que eso es la esencia del sentimiento de la paz que tenemos que construir. Y Isaías sentía que ese era un debido homenaje al concepto sustantivo de la paz. Su vida es una larga vida plena, que como algo se ha ido señalando por aquí, incluye todos los ingredientes de la vida cultural y de la vida política concebida en el más amplio sentido de la palabra. Él nace en el 23, como bien se dice, en el último tiempo de una Argentina optimista, pero ya su vida transcurre luego de esa histórica que comienza en el 30 y que ya luego de los estertores de la crisis del 29 nos arrastran aquellos años a momentos de inestabilidad en la región. Hoy vivimos otra crisis que felizmente no ha tenido esas consecuencias. Al revés, para la América Latina las ha tenido mejores y en algunos casos hasta excesivamente mejores, porque las ondas de bonanza económica suelen tener un hijo espurio que es el populismo, que nace cuando hay para distribuir y luego se alimenta todo el tiempo de aquella nostalgia del paraíso perdido. Eso, de algún modo, también es la contracara de esta bonanza que nos ha generado esta tan extraña etapa histórica. Isaías, entonces, un arquetipo de lo que fue lo mejor de la sociedad rioplatense. Aquí nos incluyo porque es el hijo del inmigrante, es el hijo de la gente que venía de la Centro Europa, que trasladaba un inmanente sentido cultural, pero también la conciencia constante, esa inestabilidad y la tragedia, ¿no?, que ha sido tan común a esos pueblos desde milenarios tiempos. Y que se hace en el esfuerzo, en el trabajo, en esa mirada hacia arriba, ¿no? Eso que caracterizó a esa generación, a esas generaciones que formaron nuestra sociedad. Esta sociedad, digo rioplatense porque son sociedades muy análogas a las nuestras. Tenemos institucionalidades algo distintas, pero sociedades en cambio muy idénticas. Nadie distinguir lo que es una sociedad de la otra.
también se formaron en ese crisol, en el crisol de que encima de la vieja sociedad criolla, la vieja sociedad hispano-criolla, se incrusta todo ese mundo inmigrante, italiano, español, gallego, más que español en términos generales, los libaneses, los valdenses, los judíos, los llamados genéricamente turcos, que son toda una afluencia de orígenes variados y que forman esta sociedad. Y que le dieron a nuestra sociedad el sentido de la tolerancia y de la libertad, porque se aprendió a convivir, porque se aprendió a vivir, porque se aprendió desde los bancos de la escuela a vivir la democracia. Una vez se piensa, nuestras sociedades las piensan ya hechas. Los zeneis no hablaban italiano, hablaban genovés, como mis ancestros. Los gallegos que venían acá no hablaban castellano, hablaban gallego. Estos rusos, estos turcos. ¿Y dónde es que se construye la sociedad? Se construye en la escuela. La escuela sarmientina, la escuela vareliana en mi país, son la esencia de la construcción de lo mejor de nuestra sociedad democrática. Esa gente que venía de todos los horizontes y que vuelvo a decir, hoy nos parece increíble que no tuvieran esa unidad del castellano que nos une. No, no lo tenían. Ni los italianos ni los españoles que aquí llegaban hablaban este idioma que tanto nos une y tanto nos enriquece, nos gratifica. Y es esa generación de gente hecha formada en esas escuelas, la que mantuvo y aún mantiene viva el espíritu de la libertad, el espíritu de la democracia, sobre todo el espíritu de la superación, de mirar hacia arriba, y no igualar hacia abajo, de buscar el constante fluir hacia la tierra, de construir paz y no enemistad, de tender puentes y no de estimular la confrontación. Y eso todo es el símbolo de la vida de Isaías. Como estudiante que aquí se ha evocado, ¿sí? Nace ahí, en aquel momento, en las federaciones de estudiantes, en la juventud socialista primero, más tarde, cerca de todos los movimientos liberales del país, cerca de los radicales, cerca de los liberales, cerca de todos quienes estaban en la democracia. Naturalmente, del socialismo, él se sentía muy heredero de Héctor Rauch, ¿no? Que había sido su maestro, su mentor. Y muchas veces me habló y me trajo más de una vez algún documento, algún folleto, que seguía siendo el resumen de todos sus ideales del humanismo. Y de ese socialismo que, como bien se ha señalado acá, tuvo en Alfredo Palacios, en Américo Goya, Nicolás Repetto, grandes figuras. Alfredo Palacios es una figura también muy entrañable para el Uruguay, porque era enormemente querido. Su figura proverbial, con su traje negro, su corbata de volado y su alero negro, el ponchito en invierno, nosotros lo vimos en verano, pero bajaba a la playa de Pocito porque él veraneaba en la avenida Brasil, en un hotelito de aquellos antiguos que había, que eran chalecitos, y bajaba a la playa de traje negro. Bueno, pero era una figura querida, tan querida que cuando en el 55 se produce la Libertadores y lo mandan de embajador a Uruguay, fue uno de los acontecimientos políticos más importantes desde el punto de vista popular. Hoy son cosas que parecen muy lejanas de los tiempos. La llegada de Palacios en un inmenso día de lluvia fue un acontecimiento gigantesco. Y todo eso es lo que representa esa juventud argentina de aquel tiempo, de esos ideales de democracia, de libertad, que alentaban precisamente estos socialistas, los radicales y tantos otros en otras diversas fuerzas. Nacen nuestros ideales humanistas.
sacan ellos en aquel tiempo una revista muy conocida en su época, en la cual el debate era, por un lado, con el nazismo, que todavía estaba allí, por otro lado, con el comunismo, que aparecía como la indefinida promesa de los paraísos que llegarían. Y es esa forja la que lo lleva a la lucha. Él, que no era un hombre violento, nunca lo fue, ni un joven violento, sí, él era el entusiasta, capaz de ir a cualquier lugar por el entusiasmo, por la fe, por la convicción, por la alegría de ser, ¿no? Que en eso sí no lo detenía nadie. Ahí conoce Devoto, conoce la cera, conoce las cárceles y conoce, sobre todo, se conoce a sí mismo en esa convicción que se hace para él a partir de allí indelegable. Se lanza al mundo de la cultura a través del libro. Y el libro fue su vida, como editor, la vieja Maribán, como distribuidor. Su orgullo era que había distribuido a todos los grandes pensadores de nuestro tiempo, lo que formaron nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro modo de ver el mundo. Y allí fue de un activismo permanente. Yo lo conocí precisamente en esas andanzas. En los años, finales de los años 60, yo era presidente del Centro Regional de Fomento del Libro de la UNESCO, que tenía su sede en Bogotá, yo iba y venía, y luego en el 73, cuando vino la dictadura, era mi salida a respirar, ir a Bogotá en aquellos años. Y ahí fue que me hice a pensar. Y empezamos, y ahí empezamos nuestras campañas por el hábito de lectura, nuestras campañas por la literatura infantil, nuestras campañas por todos esos frentes en los cuales teníamos que defender el libro. Y el libro es una gran causa. No se puede recordar a Isaí sin recordar eso, sin hablar del libro, que sigue siendo el instrumento valioso que siempre fue y que seguirá siendo. El libro, como decía Alfonso II de Aragón, de todos los consejeros que yo tengo, es el que me da más tranquilidad, porque es el que nunca me aconseja por temor o por vanidad. Y que sí, por supuesto, los tiempos han cambiado. Estamos viviendo, sí, la sociedad global, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. A veces no se quiere entender que estamos en un mundo global. Y se miran las cosas desde el ombligo nuestro, con pequeñas batallas anecdóticas, cuando no se está viendo que un cambio de civilización hasta mudado los ámbitos geopolíticos del poder, primero del Mare Nostrum hasta el Atlántico, ¿no? 15 siglos de Mare Nostrum, ¿no? dos siglos de Atlántico, y hoy estamos con el Pacífico, y nosotros de este lado, ¿no? Y con una revolución científica y tecnológica que nos modifica todos los días los modos de producir, los modos de comunicar. Hoy se hacen revoluciones sin líderes, sin doctrina, manifiestos, ¿no? Desde la soledad del cuarto de un estudiante, ¿no? Como ha pasado en el mundo antes, para bien o para mal, pero así es como acontecen hoy los tiempos del mundo. Y el libro y la democracia no son ajenas a esto. Nuestra democracia ya no tiene hoy los mecanismos de funcionamiento históricos. Lo vemos estos días en los Estados Unidos, sí. Felizmente Estados Unidos conserva el hábito del debate, que acá lo tenemos bastante diluido, ¿no? Y esa es una noble y venerable costumbre, ¿no? Así llegó Lincoln al poder, de la nada, ¿no? Y así hoy lo vemos discutir a Romney con el presidente Obama. Sí, pero también tenemos las redes sociales, también tenemos la colecta por las redes sociales. También tenemos los 1001 modos de acceso a la sociedad
que se pueden hacer por esos medios, también los riesgos, porque esta multiplicidad de medios que de algún modo democratiza la información, también hace que puedan aparecer esos candidatos de burbuja, esos productos publicitarios que caen como aerolitos. Y eso, bueno, en medio de esa vagabunda también está el libro, pero verba volant scripta manent, lo que se escribe queda. Está cambiando el soporte, no solo leemos en papel. Nuestros nietos ya les cuesta mucho el papel, nos pasa a los periodistas también. De mañana nos levantamos y con Marta leemos los diarios nuestros. Después ya cuando voy a Pacho, El País de Madrid, lo leo en la internet. Pero a mediodía todavía disfruto el placer de recibir la Nación, ¿no? El papel. Bueno. Pero en cualquier caso, lo que importa es la palabra escrita. No importa el soporte. No importa tanto el objeto material. Personalmente creo que va a seguir existiendo mucho más de lo que se piensa en libro en papel. Porque tiene una mecánica de diálogo distinta, que está ubicada mucho más en el terreno del placer que en el terreno de la obligación, como es aquello que hace a la computadora. Pero hoy hay las tabletas y todos esos mecanismos mucho más amables que podemos llevar a la cama y que podemos leer en otra intimidad. Pero lo que importa, el libro puede seguir subsistiendo allí. Y eso es lo que importa. La palabra escrita seguirá allí. Y la palabra escrita es idea. La palabra escrita es libertad. La palabra escrita es compromiso. Porque no es tampoco la fugacidad de una imagen que vemos en televisión y que a veces en esa fantasmagoría, en ese caleidoscopio de las imágenes, suelen no querer decir nada, o todas juntas, generar más confusión que información. El libro creo que sigue allí, y no podemos pensar un homenaje ahí sin hablar del libro, sin sentir que ese es nuestro homenaje, continuar esa lucha. Él la libró en todos los terrenos, la Feria del Libro fue un entusiasta, 20, 25 años trabajando, presidiendo una comisión de educación que allí había, porque esa era la otra obsesión del libro de educación. La Sociedad Iberoamericana de Editores, que presidió, llegó a ser vicepresidente de la Unión Internacional de Editores. O sea que hubo una presencia de Isaí muy destacada desde el punto de vista internacional, representando a Iberoamérica, representando a Latinoamérica, representando a la Argentina, según los momentos, siempre vinculados a todos esos espacios en los cuales el libro era el gran vehículo, el gran instrumento de cultura que sentíamos que era el que mantenía vivas las concepciones del humanismo del cual somos hijos y del cual queremos seguir siendo hijos y del cual seguramente seguirán siendo hijos los que están vivos nuestras. Digo seguramente porque el espíritu de la libertad termina siendo inmortal. Hay eclipses, como los grandes santos, pero no pasan de ser eso. Eclipses, que siempre pasan y se retorna luego a la normalidad de las luces y de las sombras en su lugar. Isaí estaba en todas estas causas. Su llamado siempre estaba vinculado a algo de tenemos que hacer esto porque en tal lado la prensa en tal país hoy está en problemas, tenemos que hacer algo, ¿qué te parece? Estoy en este grupo, precisamos apoyo. No había día en el cual no estuviera de algún modo atento a estas cosas, con sus amigos, intelectuales, algunos políticos, muchos de los cuales están acá, felizmente, siempre en alguna aventura de ese tipo, con ese espíritu quijotesco que yo evocaba al principio de esta palabra, ese interés, ese volcarse, esa
esa actitud de nunca estar en la especulación o en el interés, sino por el contrario de mirar todas estas causas como las razones de la existencia. Y así lo fue, y así lo transitó en todos los tiempos. Y siempre, en los últimos años, estaba siempre muy preocupado por el tema de la paz por un lado y por el tema de la libertad por el otro. Y de cómo a veces la democracia podía no ser en su tergiversación la real custodia de la vida. Y es un poco el tema que se vive hoy también en nuestra América Latina. Hoy tenemos elecciones en todos lados y no hay democracia sin elecciones. Pero bien sabemos también que la democracia no se agota en elecciones. En elecciones debe haber un parlamento respetado, un poder judicial independiente, una garantía de los derechos individuales, una libertad de expresión del pensamiento resguardada y un clima de convivencia que sea justamente la expresión de ese sistema democrático que en sus formalidades, por cierto, no se agota en las elecciones. Y hoy tenemos, sí, elecciones en todas partes, pero democracia frágil, gobiernos que no terminan, hemos tenido muchos, por circunstancias diversas, pero esos son expresiones de fragilidad. En otros tenemos el eclipse de la libertad de expresión, lo hemos vivido en Venezuela, lo hemos vivido en Ecuador, lo hemos vivido en Bolivia un poco menos. Acá mismo en la Argentina, ese debate constante del gobierno, dos grandes medios del periodismo, no es algo que pueda de algún modo ser una expresión, por lo menos de la democracia que queríamos. La Nación y Clarín son dos grandes diarios, cada uno en su estilo, cada uno con su trayectoria. No hay ninguna duda de que en el periodismo de América Latina y el periodismo es consustancial a la libertad, a la democracia y a la mejor constitución de América Latina. Desde el periodismo han salido todas las grandes causas. Estos días se ha hablado mucho acá en la Argentina de un libro, Sarmiento Periodista, que yo no he leído aún, pero que sin duda lo haré, porque Sarmiento fue un gran periodista y desde el periodismo hizo grandes cosas, como todos los grandes reformadores, como lo hizo Valladolid, el país, construyendo una democracia social, un estado de bienestar en el albor de 1900, una sociedad laica y moderna, revolucionaria para su tiempo, que también se hizo de la prédica de un diario, ¿no? Diarios que hoy no son ya el vehículo de la noticia, porque nadie va a comprarlo pensando en que ahí va a encontrar la última verdad. Han cambiado su rol. Pero hoy es donde sí se va a buscar el contexto, la explicación, la interpretación, los elementos que los medios de comunicación rápido advierten. Y eso sigue siendo insustituible. Y el diálogo de la calidad literaria, de esa relación con el idioma que es sustancial a la cultura y a nuestra concepción humanista de la vida, ¿no? En esa visión, La Nación y Clarín son pilares fundamentales del periodismo latinoamericano y expresiones de una cultura superior. Bueno, desgraciadamente, hoy viven esa actitud polémica y más allá de la sustancia de los debates, en los cuales no entro, lo que sí digo es que una democracia requiere también convivencia. Convivencia en la discrepancia, tolerancia en la diversidad, respeto en el encuentro y en la lucha. La democracia nunca va a ser unanimidad. Prevengámonos de las unanimidades, preocupémonos cuando parecen insinuarse. Por el contrario, la diversidad, el debate, la discusión, bueno, es esencial. Y eso debe ocurrir dentro de un escenario, de unos códigos, de unos valores que son los que precisamente los exaltan. Y todo eso es también
nuestro querido amigo Isaí. Él es democracia, es cultura, es libro y por encima de todo es, y digo es, una bellísima persona y una expresión de las mejores cualidades de la raza humana. Tocqueville dice en algún lado, dice, la historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias. Bueno, creo que la vida es también una galería de cuadros, donde tenemos muy pocos originales y ahora hasta muchas fotocopias. Pero en cambio, originales, singulares, no hay demasiado. Isaí fue uno de ellos. Isaí fue un auténtico original, un hombre que vivió con lealtad a sus amigos, con lealtad a sus principios, con lealtad a sus convicciones, con un desinterés, una pasión y un entusiasmo que los años no acallaron, 88 años vividos con esa generosidad de espíritu, que es la que nos reconcilia con el género humano, en el cual vemos a veces tanta bajeza y tanta crueldad, pero luego la sentimos reivindicada cuando nos encontramos con estos ejemplares humanos que no solo nos dejan la nostalgia y el recuerdo, y ven que ustedes, hoy que yo a Isaí no lo estoy recordando con nostalgia, a él no le gustaría, lo estoy recordando precisamente como creo que debemos hacerlo, un acto de militancia por la cultura, por el libro, por la palabra escrita, por la palabra libre, por las letras libres, como dice la linda revista de Enrique Krause, por todo eso, hecho y vivido con generosidad, con alegría y con ese enorme esfuerzo que los años, lejos de acallar, decantaron. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir reunidos dentro de un rato, quedan todos invitados a participar de una cena en un restaurante que queda en la Valle al 100. El nombre del restaurante era Mesón Navarro. Seguiremos dialogando entre los que concurran porque la personalidad de Isaí, como lo demostró nuestro invitado esta noche, da para horas. Y hablar de él es hablar también del país y de la democracia. Lo ha hecho nuestro invitado con palabras magníficas que le agradecemos nuevamente, le agradecemos a todos los asistentes, a los familiares les damos un gran abrazo y deseamos que el espíritu de Isaí Clase prive sobre todos y en la Argentina haya hombres que sigan su pensamiento. Muchas gracias por la noche compartida.